Bueno, continuamos aquí en Vivo en Argentina y tenemos la visita una vez más de Pacho O'Donnell. Bienvenido, Pacho. Hola, Pacho. Las fronteras y los límites, la delimitación de las fronteras ha generado a lo largo de la historia y sigue generando, además, produciendo... imagínate la cantidad enorme de kilómetros que hay de frontera entre Argentina y Chile. Pero no solo aquí, digo, en todo el mundo lo sigue generando. Sí, sí, claro. Problemas bélicos ha habido guerras gravísimos. por rayas en el mapa, como decía alguien, ¿no? Exactamente. Guerras sangrientas, ¿no? Y cuestiones también más de... Bueno, a ver, lo que está sucediendo también entre Bolivia, su salida al mar y demás, ¿no? Más de conversaciones. Pero se ha llegado a muchas guerras. Y la Argentina estuvo muy cerca de una guerra... Y no hace mucho tiempo, en el año 84. Exactamente, de eso vamos a hablar, ¿no? De eso vamos a hablar, así que vamos a ver justamente unas imágenes para conocer un poco más sobre el conflicto del Beagle. Argentina y Chile llevaban casi 100 años de conflicto en torno a la delimitación fronteriza en la zona del Beagle, cuando en diciembre de 1978 se alcanzó el punto máximo de tensión. La intervención papal logró frenar la guerra en una angustiosa negociación comandada por el cardenal Zamoré en vísperas de las Navidades. Un dramático giro de la historia puso en suspenso el conflicto con Chile cuando el 2 de abril de 1982 estalló la Guerra de Malvinas. Tras la rotunda derrota, asumió el último presidente de facto, Reinaldo Vignone, quien no tuvo entre sus prioridades la resolución del diferendo territorial. En 1983, el presidente electo Raúl Alfonsín llega al gobierno con el compromiso de sellar la paz en Chile. El gobierno nacional llamó una consulta popular no vinculante para el 25 de noviembre de 1984, donde se podría votar por el sí o por el no al tratado. Tras la aceptación popular, el 29 de noviembre de 1984, el gobierno argentino ratificó el Tratado de Paz, al igual que el gobierno chileno. En él se reconoce la frontera trazada por el laudo arbitral en el canal de Beagle, que otorga las islas en la mitad norte del canal a la Argentina y las islas en la mitad sur a Chile. Además, se fija un límite marítimo que reconoce a Chile las islas hacia el sur y sudeste hasta el Cabo de Hornos y otorga derechos de navegación a ambos países en casi toda la zona. Asimismo, concedió a la Argentina la mayor parte del territorio marino en disputa proyectado hacia el Atlántico. Se sellaba así una larga disputa entre los dos países hermanos. Pacho, ¿se llegó a estar realmente en serio peligro? Mira, se llegó a estar en serio peligro que algunos dicen que la guerra no salió porque estaba nublado el día. O sea, ya se había dado la orden de la guerra de parte de la dictadura del proceso. Perdón, ¿en qué año eso? En la 1978. 78. Y que debido a que que no había plafón, como se dice en términos de aeronáutica, entonces los aviones no salieron, pues ya estaba la orden. Y justo ahí es donde realmente finalmente el Papa anuncia su intermediación. Interviene mucho el embajador de Estados Unidos también para frenar una guerra entre dos aliados. Y se posterga y finalmente los dos países, las dos dictaduras, digamos, aceptan el laudo arbitral del Papa. Ayer se cumple un aniversario del plebiscito. Sí. Digamos, como bien dice el informe, que lo leías también, luego esto, digamos, se llegó... Vamos atrás. El laudo era un laudo que para resolver el problema entre Argentina y Chile en el Beagle se lo sometió a la corona británica. El laudo, es decir, la decisión de la corona británica, le daba prácticamente toda la razón a Chile. Entonces ahí fue donde reacciona el gobierno de la dictadura y dice: no vamos a aceptar el laudo, vamos a la guerra. Esa fue la guerra que se pidió a ultimísimo momento, ¿no? Y que luego, bueno, se impidió y luego será sustituida el espíritu bélico y la codicia bélica de la dictadura cívico-militar con el ataque a Malvinas. En Malvinas, claro. ¿Y cómo fue ese proceso de votación para aceptar el sí o el no del laudo arbitral? ¿Qué significó para los argentinos y cómo fue todo ese procedimiento? Claro, cuando llega Alfonsín al gobierno, está pendiente este tema, y entonces llama a un plebiscito para saber qué es lo que opina la población, si está a favor o está en contra de la aceptación del laudo. No era un laudo vinculante, es decir, que luego después las cámaras iban a decidir por su cuenta.
el laudo dio una gran mayoría a favor de la gente que no quería saber nada con la guerra. ¿Era un voto optativo ese? ¿O era un voto obligatorio? No, era un voto obligatorio, pero no vinculante. ¿Y tuvo adhesión, digamos, mucha, mucha mucha adhesión, participación? Se movilizó mucho, porque además estaba en juego el Yo hecho... me acuerdo de eso. Claro. Ahí fue un momento de mucho crecimiento del nuevo presidente Menem, porque él fue un sector del peronismo que se adhirió al proyecto de paz del radicalismo en el gobierno en ese momento. Hay que reconocer que una parte importante del peronismo estaba a favor de la no aceptación del laudo y de las consecuencias bélicas terribles que hubiera tenido eso. Tal es así que el famoso duelo televisivo entre Saadi, el senador Saadi, por el peronismo, digamos, y el canciller Caputo por el gobierno. Afortunadamente el papel de Saadi fue deplorable, digamos, a los que recordemos, veremos realmente el barullo que se armaba con los papeles y sus argumentos, lo cual favoreció mucho la idea del rechazo a la guerra, ¿no? ¿Y hubo otros conflictos así con Chile? Hubo, pero espera, discúlpame, después va plebiscito, va a votación y el Senado se resuelve por un voto. O sea que a pesar de que ¿Un realmente voto de diferencia? un voto de diferencia entre la paz y la guerra. Qué increíble, Wow. qué increíble. Sí hubo conflicto, bueno, como te decía hace un rato, imagínate la enorme cantidad de kilómetros. Hubo un conflicto muy serio en tiempos de Roca, otro conflicto muy serio donde realmente entraron en combate la fuerza de gendarmería con su similar mexicano, chileno en tiempos de Ilia, del presidente Ilia. Y en el gobierno del presidente Menem con el canciller, con Guido Di Tella, se resolvieron 22 de los 24 problemas limítrofes que quedaban. O sea que prácticamente en este momento no hay conflictos limítrofes de importancia. Hay que privilegiar el hecho que siempre se decidieron, por ejemplo, la medida que se tomó como más importante, más respetada, fue la ley de las altas cumbres, es decir, que la frontera iba a pasar por las altas cumbres. Sí. Y que los ríos, los terrenos que delimitaran los ríos que iban al Pacífico son argentinos y al Atlántico eran argentinos, los que iban al Pacífico Chilenos. eran chilenos. Pacho, Gracias, Pacho. muchas gracias.